Desarman a policías en Veracruz, rescatan a delincuente de hospital de Celaya y se arma la balacera. Sí les dan a dar, güey. Y detuvieron al alcalde acusado de privación de la libertad. Está golpeado, señor alcalde. Eric, ¿te golpearon? Bienvenidos al Caporal del 20 de abril. ¡Comenzamos! Lo que estás viendo en pantalla en este momento que te estoy compartiendo es el desarme de policías municipales de San Andrés Tuxtla en el estado de Veracruz. Hoy fue intervenida la policía municipal por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, luego de que, vaya historia, ayer fue detenido Elías Marcelo, alias Lito. Bueno, no, ayer no, en días pasados. La historia concluye ayer. Fue acusado de robo de ganado y de tal forma que una vez detenido en días anteriores, ayer, ahora sí, policías municipales lo liberaron sin una orden del juez, sin una orden judicial, de tal forma que pobladores se percataron de esta liberación cuando vieron llegar un helicóptero para llevarse a el detenido. El operativo que hizo la policía entonces, la policía estatal, lo que hicieron las autoridades fue intervenir en la policía municipal, pues para ver por qué liberaron a un detenido, desarmaron a 264 elementos, hicieron supervisión a 184 armas de fuego, también detuvieron a 12 policías, entre ellos el comandante de la policía de San Andrés Tuxtla. Vaya cosa, y estos policías son los que nos cuidan. Esto es parte de lo que dijo la fiscal de Veracruz sobre estas detenciones y este operativo. 4 detenidos por los delitos de evasión de presos e incumplimiento a un deber legal y 8 detenidos por el delito de ultrajes a la autoridad. Los 2 elementos serán llevados ante el juez de control correspondiente para que se defina su situación jurídica. El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal ha informado sobre el ranking de los municipios más violentos del mundo. ¿Cómo ha sacado esta estimación? Bueno, ha contado el número de homicidios por cada 100,000 habitantes. Resulta que en este ranking aparece en 7 municipios mexicanos como los más violentos a nivel mundial. Este ranking lo estás viendo en este momento, por si quieres ver tu municipio, pues ponle pausa. Primer lugar, digo los primeros lugares, los primeros 10, Celaya, Guanajuato, Tijuana, Baja California, Ciudad Juárez, Chihuahua, Ciudad Obregón, Sonora, Irapuato, Guanajuato, Ensenada, Baja California. Hasta entonces aparece Saint Louis de Estados Unidos, después Uruapan, Michoacán, posteriormente Feira de Santana en Brasil y en el lugar 10 Cape Town en Sudáfrica. Como puedes notar, México ocupa los 6 primeros lugares y también ocupa el 8º lugar. Municipios mexicanos. 7 de los primeros 10 son municipios mexicanos. Y justo en cuanto a lo que corresponde al municipio más violento del mundo, en Celaya, pues el ejército ha enviado hoy precisamente más elementos a este municipio. Poco más de 1,000 efectivos llegaron hoy al estado de Guanajuato para reforzar las tareas de vigilancia en 4 municipios de Guanajuato. Se trata del tercer envío de elementos del ejército a esta entidad en menos de 2 meses, para sumar entonces en estos nuevos envíos 3,000 elementos en la entidad. Los 4 municipios a donde fueron enviados estos elementos son Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya y León. Bueno, justo en Celaya, continuamos hablando de Celaya, el municipio que aparece en el primer lugar de este ranking, horas después de que el ejército envió a elementos a este municipio. Civiles armados ingresaron de manera violenta al Hospital General de Celaya para rescatar a un detenido que estaba herido y estaba hospitalizado, resguardado de hecho custodiado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía del Estado de Guanajuato, dado que su calidad era de detenido. Él fue detenido el pasado lunes, ayer lunes, en un enfrentamiento en Tarimoro. Bueno, llegaron delincuentes al hospital para rescatarlo y llevárselo en una camioneta.
agentes ministeriales y policías municipales siguieron a los civiles armados y fue registrado un enfrentamiento a tiros. 3 de los presuntos sicarios, o de los que rescataron a esta persona, fueron abatidos y el hombre que fue sacado del hospital, que estaba detenido, fue recuperado por las autoridades. También fue reportado un civil detenido y 2 más que lograron darse a la fuga. Esto es parte de lo que se vivió en ese hospital. Uy, sí les dan a dar, güey. ¿Pero quién está detonando esos güeyes o los...? Los estos, güey. Los policías. Mames, cabrón. Atención con esta historia porque es verdaderamente increíble. Y aprovecho para invitarte a que te suscribas a este canal y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas mis videos. Hoy, Pedro Casas, el alcalde de Ciénega de Flores, esto en el estado de Nuevo León, fue detenido. Se ha informado también de la detención de su esposa Margarita Quiroga, quien es candidata del PAN a la alcaldía del mismo municipio. Vaya, quieren suceder el cargo entre esposos. Esto es lo que se ha señalado hasta este momento. No hay alguna autoridad que haya confirmado todo lo que quedó grabado de principio a fin y que te voy a contar a continuación. Fueron detenidos, por cierto, acusados de privación de la libertad. Alrededor de la 1 de la tarde de este día, de hoy martes 20 de abril, Eric López, quien forma parte del equipo de campaña de Miguel Quiroga es candidato a alcalde del mismo municipio de Ciénega de Flores, pero por la coalición Juntos Haremos Historia. Bueno, Eric López se trasladó a la quinta del alcalde, de Pedro Casas, porque le habían informado que allí, en esa quinta, había una reunión entre el alcalde, entre taxistas y entre la esposa del alcalde, la candidata a alcaldesa por el PAN. Eric López llegó al lugar, según han informado, llegó al lugar y fue retenido en contra de su voluntad y presuntamente golpeado al interior de esta quinta. Más tarde, compañeros de campaña acudieron al rescate de su compañero, de Eric López. Y esto fue lo que pasó al arribo de los compañeros de campaña. Perdón, este no es el video, es este. Verán que trae la ropa del Partido Verde. Obviamente parte de la coalición es el verde con Morena en ese municipio. Ahora sí. Estamos aquí en camino a la quinta del alcalde. Están golpeando a nuestra gente. Ustedes pueden ver toda la reunión que tienen de los taxistas. Los taxis. Todos los taxistas son obligados por el alcalde que están golpeando a nuestra gente aquí adentro. Taxi, la placa. Sí lo grabé. Un amigo de nosotros lo metieron a golpes. Aquí está en la quinta del alcalde. No nos dejan pasar, como ustedes vieron, la gente es bien agresiva. Sí, porque ellos mandaron a grabar a alguien, aquí a propiedad ajena, mandaron a grabar a nuestro alcalde de ellos. Ganen limpio, nosotros estamos luchando limpio. Estamos luchando limpio, ustedes también luchan limpio. Pero ¿para qué lo mandan? Esta propiedad ajena, lo que estamos adentro, carnal. Entonces lo están golpeando. No, nadie lo está golpeando. Entonces, nada más sáquenlo. ¿Para qué? Lo vamos a entregar a las autoridades para que vean que su alcalde está contando votos, no está jugando limpio. El Miguel Quiroga. Yo soy Miguel Quiroga. O quien sea. Ni siquiera sabe quién eres. Como nosotros, ya te lo quiero comer. Sí está dentro. Sí está dentro, sí, se lo están golpeando. Y ahí, ¿no? ¿Sí está dentro, va? Ahí está. No lo van a sacar. Entonces, secuestro, es secuestro. No es secuestro. Privada, amigo, Aquí está no. Eric López, un Propiedad compañero privada, de no nosotros, de secuestro. nuestra campaña política. Está secuestrado aquí en la quinta del alcalde, no lo dejan salir. Aquí testigos, ellos mismos afirman que está aquí, que no lo van a sacar. Eso es secuestro. Tenemos que presentar una denuncia para que las autoridades... ¿Cómo se metió a robar, amigo? Está adentro, se metió a robar. Privada, Está adentro, se metió a robar. Nadie lo tiene adentro. Él solo se metió. Está robando. Solo caminaste adentro. Nadie lo tiene secuestrado. Bueno, las dos versiones son: los de la coalición Juntos Haremos Historia aseguran que
Eric López fue secuestrado y está adentro y lo están golpeando. Y los que están en la quinta del alcalde dicen, esta persona, Eric López, se metió a robar y lo tienen retenido para entregarlo presuntamente a las autoridades. Posteriormente, las personas que llegaron al rescate se comunicaron con el candidato de Juntos Haremos Historia, Miguel Quiroga, y también contactaron a las autoridades, mientras que estaban transmitiendo absolutamente todo en vivo. Y entonces intentaron grabar hacia adentro y lo consiguieron. Lograron grabar a quien querían rescatar. No, claro. Yo lo estoy esperando aquí afuera. Nada más recíbame como presidente municipal y yo como ciudadano. Pero ahorita que haga el proceso primero, la policía que entre. ¿Dónde está la persona que tienen golpeando? ¿Dónde está? Dígame dónde está, nomás lo quiero ver. Sí, está golpeado, ya lo vi. Sí, está bien golpeado, alcalde. Pinche madre. No es posible esto, está golpeado el muchacho. Güey. ¿Dónde está? Está golpeado, señor alcalde. Eric, ¿te golpearon? Alcalde, suéltelo. Es secuestro, señor alcalde. Sáquelo, mire cómo está golpeado. Están haciendo el papel todavía allá afuera. Ahí se ve Pedro todavía, ahí está. Ahí está Eric. Ya le cambiaron la camisa. Le acaban de poner la camisa de la Razábal y lo están interrogando. Ok, ya lo vi. ¿La camisa? Ya lo vi, se la cambiaron. ¿De la Razábal? Sí, le pusieron una de la Razábal. Ya lo estoy viendo. Ahí está. Mira. No se puede ni parar Hijos de de lo golpeado que está. Mira. Ya como que lo va a sacar, pero por la otra salida. Vamos, Perla. O van a sacar por allá. ¿No hay salida? La historia y los videos continúan. Antes de continuar, quiero invitarte a que me apoyes a los estudios, a continuar con mis estudios de posgrado. Te puedes convertir en miembro de este canal, desbloqueas emojis en el chat, hago transmisiones exclusivas en donde te voy contando todo acerca de cómo van estos estudios de maestría en periodismo político. Puedes apoyar al lado del botón de suscribirse, ahí está el botón de únete y ahí tendrás toda la información. Bueno, posteriormente llegó la policía municipal. Y estas personas, los que querían rescatar al que estaba adentro de la quinta del alcalde, abordaron a la policía municipal. Vaya reto el de la policía municipal, porque se trataba de la finca de su jefe, del alcalde. Ponte aquí para que no se vayan. Ocupo que no se echen la mano, son la autoridad municipal. Ya me dijo ahorita, no, por eso me fui para el otro portón y abrieron y el militar dijo que no abran, ahorita voy a entrar. Yo sé que reciben órdenes, pero ustedes lo están viendo, están golpeando a un muchacho adentro, lo tienen secuestrado aquí en la quinta del alcalde. Ahorita apenas nos dijeron, y no digo, ahorita se paró el de la ministerial y ya me dijo que mejor nos retiremos, que ellos se van a hacer cargo. La verdad, ya no sabemos ni qué onda aquí. Yo sé, ustedes, o sea, reciben órdenes, yo eso me queda claro. Pero échenos la mano. Ya, o sea, independientemente de la cuestión política, o sea, esto se acaba en 2 meses, 1 mes y medio, ya se acaba. Y la chinga que le dieron aquí a Eric. Pues déjenme digo a la ministerial, pues no quieren abrir los portones. Sí, ahí no sí quieren. Por eso me fui para allá a ver si me abrían, pero tampoco. Los municipales dijeron, esto le voy a avisar a los de la ministerial porque ellos no quieren abrir y no podemos entrar. No dijeron que es el alcalde, es el jefe de la policía municipal. Difícil situación. Intentaron ingresar al inmueble los ministeriales una vez que arribaron. Intentaron entrar a la quinta. Pero, aunque inicialmente habían dicho los que tenían retenido a esta persona que había entrado a robar y que lo iban a entregar a las autoridades, pues finalmente no le permitieron el ingreso a los ministeriales. No permitieron el ingreso a la quinta. Entonces, como los ministeriales vieron que adentro estaba la persona retenida, aplicaron el criterio de flagrancia. Vaya, de que lo cacharon con las manos en la masa y entonces sí entraron al inmueble para hacer la revisión.
En el lugar, recordemos que había una reunión de taxistas con el alcalde, aproximadamente 200 taxistas, prácticamente la mayoría, ¡pum!, se desapareció ante este incidente y los policías ingresaron y detuvieron al alcalde y han informado también que han detenido a la esposa. Liberaron al retenido, a quien lo trasladaron, por cierto, al Ministerio Público para que rinda su declaración, para que informe qué es lo que ocurrió, y la finca fue asegurada por personal de Fuerza Civil, por la Policía Municipal, por la Agencia Estatal de Investigación. Por cierto, a este alcalde le catearon el Palacio Municipal apenas el mes pasado, es más, le dicen el Layín de Nuevo León, y pues lo han estado investigando por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Nuevo León, pues por presuntos apoyos a su esposa, quien es candidata a alcaldesa. Como te mencionaba, hasta este momento ninguna autoridad ha informado del balance de esta detención, del balance de este operativo. Hay grabación del alcalde siendo detenido, te lo voy a mostrar, más no de la esposa. Se señala que la esposa también fue detenida y que también 8 personas fueron detenidas. No se sabe tampoco por qué está resguardada la finca. Bueno, muchas preguntas que tienen que ser respondidas por las autoridades. No olvides suscribirte, reventar el botón de like, compartir, y te comparto el video de la detención del alcalde. Carlos. Bueno.